KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Es martes 12 de octubre, otrora Día de la Raza, Día de la Hispanidad. Bueno, nuestra pregunta de hoy va si volvemos a celebrar esta fecha que marcó un antes y un después de la historia. Pues, ¿cuáles son los resultados de estos 500, casi 530 años, 529 años de la llegada de los europeos a este lado del mundo y de toda la transformación? Le han llamado la primera globalización. Bueno, hoy, un día en el que, ¿qué pasó ayer en el sistema penal acusatorio? Lo que pasó dentro y fuera. Vamos a tener al abogado Roniel Ortiz con nosotros, contándonos qué fue realmente lo que ocurrió con el hermano del expresidente Varela y el expresidente Ricardo Martinelli. Un día en el que también él anunció, y ayer fue tendencia en redes, pues fuera de los Super 99 todos los productos de Varela Hermanos. Así que si vaya, ya sabe qué comprar. Un día también en el que los tres magistrados del Tribunal Electoral dan una especie de espaldarazo a lo que se discute en la Asamblea de Diputados. El magistrado Araúz dijo que él nada más tiene además ellos ven una discordia en lo que se discute en la Asamblea y lo que ellos presentaron. Un día en el que, también pues pareciera que tenemos el virus bajo control. Los ingleses, ¿por qué nos meten en esta lista roja? Dice que porque aquí está predominando la variante Mu, que hay de cierto en ello. Un día en el que el Fondo Monetario Internacional le da un espaldarazo a su directora gerente, a pesar de las acusaciones de los Estados Unidos de su respaldo a China. Un día también en el que, el tema de hoy, obviamente, ese 12 de octubre es un día que debemos celebrar esa nueva, ese mestizaje nacido, tanto cultural, social y racial, nacido de ese encuentro, o recordar lo que fue este continente antes de ese 12 de octubre de 1492. 493 y 0, decenas sugeridas por Don Monchi Díaz y KW Continente para el sorteo de mañana. Ya nuestra selección está en Ontario, en esa cita con la historia, mañana, 13 de octubre, y ese encuentro, decisivo contra uno de los grandes de CONCACAF. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Mucho que contarles para que usted tenga la información y la relación entre esa información internacional y nuestro destino, que está unido a ese cordón umbilical de ser nosotros paso del mundo. Uno de los pasos del mundo, no somos el único, ¿eh? Siempre tenemos competencia. Fernando, primero quiero expresar mi profunda pena por la desaparición física de la información que dispongo del ingeniero Carlos Enrique Landao, Wow. que murió y cuya honra fúnebre serán hoy en Boquete. El ingeniero Landao, yo trabajé con él en mis primeros días de trabajo en Panamá, cuando regresé de la universidad, en la subestación de Cerro Punta, en donde íbamos a iniciar, que después se hizo en la subestación de investigación de Los Santos, los trabajos de Los Santos y Herrera sobre el uso de la hidracina maleica como promotor de la floración. Estas son auxinas, lo que usted conoce como hormona en los seres humanos, en las plantas, se llaman auxinas. Un gran empresario, un hombre siempre con una sonrisa, muy conocido, fue ministro de Agricultura y un hombre que quería mucho, no solamente a Panamá, sino particularmente a ese torruño suyo que es Chiriquí y particularmente Boquete. Un recuerdo eterno a Carlos Enrique Landao. Veamos ahora lo que está ocurriendo en el mundo. Y es importante que usted pueda hacer las correlaciones entre lo que ocurre en el mundo y cómo eso nos afecta a nosotros. A ver, Fernando, usted que es un hombre que conoce de estas cosas. La religión mayoritaria en Panamá sigue siendo la religión católica.
Sí, Sigue siendo, en el mundo. por lejos. Más de 1.300, 1.400 millones de católicos en el mundo. Entonces lo que suceda en la Iglesia Católica es de impacto mundial, y particularmente en Panamá. Mire, ¿por qué yo le digo de mi admiración por el Papa Francisco Jorge Bergoglio Bergoglio. de Argentina, y hoy el Papa? El catolicismo es una de las tres religiones grandes monoteístas, junto al judaísmo y al islamismo. El cristianismo constituye una Una de de las las más poderosas religiones en el mundo. Entonces, ¿cuántos años lleva la Iglesia Católica? 2021, 2000 y pico de 2000 años. y pico de años. Transformar una estructura de esa naturaleza, que siempre estaba pegado al criterio, dice el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, a lo que así lo hacíamos antes. Entonces, fíjese lo que ha planteado el Papa Francisco. Una de las más profundas consultas para hacer una reforma integral a la Iglesia Católica. Wow. Una consulta global que va a durar 2 años y terminará en un sínodo de obispos para escuchar al pueblo. ¿Y por qué surge toda esta preocupación del Papa Francisco? Bueno, por las revelaciones que han salido. La última, este abuso en Francia desde el año 1950, en donde más de 300.000 niños fueron abusados por sacerdotes católicos, o lo que está sucediendo en Canadá, o lo que sucedió hasta por ahí por los años 80, 90, en donde ahora se conoce de los miles de niños que murieron en Canadá, indígenas, en escuelas reformatorias, entre comillas, para obligarlos a olvidar su cultura. Por eso cuando hablamos de un 12 de octubre hoy, tenemos que mirarlo de otra perspectiva. Nosotros no podemos negar la historia de Fernando porque Sí. hay un hecho histórico que ocurrió, pero ¿cómo afectó ese hecho histórico el desarrollo de nuestros? Ahora le hablo sobre eso, pero en Canadá se reveló que más de 150.000 niños indígenas fueron brutalmente torturados, asesinados y enterrados después de haber sido despegados de sus padres. Entonces, en medio de toda esta situación que incluso el propio Papa vivió en Chile, ¿recuerdan lo que pasó en Chile? El Papa está planteando, fíjese lo que él está planteando, en medio de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Este fin de semana habló, esto no lo escuché en ningún medio, ¿eh? Sí. De una profunda consulta global para establecer lo que, y fíjese lo que hizo, voy a hacer, hay que escucharnos entre nosotros, dice Francisco. Me parece que eso es algo que nosotros debemos hacer aquí. Para escucharnos debemos dejar de gritar, de insultar Se distorsiona el mensaje. y de decir la verdad. Y si uno va a dar una opinión, valoremos la opinión. Entonces, Francisco busca con esta nueva consulta global, que va a partir a nivel local, regional y terminar en un sínodo de obispos. Un nuevo concilio vaticano. Sí. Y recuerden que la palabra sínodo es una palabra compuesta de 2 palabras griegas. Una sínodo que significa reunión y la otra odios, que significa camino, ¿no? Entonces lo que trata Francisco de buscar es el nuevo camino de la Iglesia, con mayor participación femenina, con mayor discusión de todos los temas que a usted como católico, a mí como católico nos interesa. Y vaya reforma que se va a mandar, porque esta es la primera vez en la historia de la Iglesia. Ayornamiento, le llaman los católicos cuando hacen esos grandes encuentros. Esta es la primera vez en la historia que se hace una consulta de esta magnitud. Bueno, los sínodos han estado presentes en toda la historia. Pero los sínodos, Y las reuniones, los concilios. era la reunión de los obispos, Sí. pero aquí se trata de una consulta La masiva. cosa es que estamos en una época de comunicación. Recuerda que hasta el Concilio Vaticano II la palabra de la iglesia es ley. ¿Sabes? Desde ahí en adelante se empezó a tratar de hacer una iglesia de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Así que, pues, a 60 años de ese experimento empezado por Juan XXIII y Pablo VI, vamos a ver cuál ha sido el resultado. Yo creo que vale la pena que estos pues, se vea si esa iglesia está acorde con los tiempos por primera vez y que su posición ya no como punto central de todas las discusiones, sino como un actor, unos primos inter pares, uno entre los demás, pues cuál va a ser su nuevo rol.
Y fíjese de la pregunta que se hace Francisco con la humildad que le caracteriza. ¿Tenemos miedo a este encuentro? ¿Tenemos miedo a este futuro que tenemos que buscar juntos? Y dice él, lo entiendo, pero tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que la iglesia sea un escuchar y actuar de sus feligreses. En otras palabras, buscar integrar en una correa de transmisión de conocimientos y de experiencias lo que el mundo moderno le exige a la iglesia católica moderna, que se debe modernizar. Bueno, claro, en el Vaticano esto es una revolución en la revolución. Créanme, es una de las cosas más profundas. Y por eso yo le hablaba hace ayer sobre lo que dijo el primer ministro de Japón. Vamos a crear un nuevo capitalismo. Eso es lo que él está planteando, con reformas que elimine el concepto de creer que esto se trata nada más de mirarse al lado empresarial, ¿no? Y olvidarse de la clase media y de los trabajadores. La propuesta del primer ministro japonés en una de las economías más poderosas del mundo, la propuesta de Francisco en una de las estructuras de iglesias más poderosas del mundo, constituyen elementos importantes para que estén en las primeras planas de nuestras discusiones. Estén en las primeras planas de nuestras discusiones. Porque no se trata de discusiones baladíes. Y hay otra reforma importante que usted debe tener en la cabeza para poder hablar de esto, porque esto nos afecta. La reforma que se está ocurriendo en la República Popular China y la reforma que debe ocurrir en los Estados Unidos. En China, los chinos siempre a mí me han llamado la atención porque tienen la capacidad de reducir en un eslogan, en un dicho, el camino que ellos quieren trazar. Y bajo el concepto de prosperidad común, fíjese la palabra, ¿no le parece excelente? Prosperidad común. Xi Jinping ha iniciado una serie de reformas importantes para eliminar o reintegrar, es la palabra más correcta, a los grandes consorcios que el vertiginoso desarrollo económico de China montó. Alibaba, por ejemplo, para darle un ejemplo. Sí. Y ahora esta compañía que le acabo de mencionar anuncia que va a invertir $15,000 millones en China. Oh. En vez de estar, porque Alibaba creció afuera. Sí. Entonces, bajo el criterio de prosperidad común, él inicia una reforma a la concentración de la riqueza, no al desmantelamiento, ahora dice, de la estructura de los grandes imperios, sino que no se concentre escandalosamente la riqueza, como está ocurriendo en China. Actualmente, fíjese, Japón, China, la Iglesia Católica, China, y ahora mire los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos está ocurriendo un revolcón en llano piedra político. Le suena la palabra, ¿no? Revolcón en llano piedra. Eso lo dijo un abogado Muñoz, ¿no? Un revolcón. Bueno, es que realmente el eslogan es de César Gaviria, candidato a la presidencia en 1991. Un revolcón en los Estados Unidos demócratas. José Salvador, la copia de César Gaviria. Y creo que los Estados Unidos necesitaba de esto. Hay a quienes están ahora diciendo que este es el fin de la decadencia del imperio norteamericano. Bueno, eso es... Todavía faltan muchos años. Esos son eslogans de la gente que cree que hay que destruir el imperialismo. Una nación que tiene la riqueza que tiene los Estados Unidos, que tiene el valor, que tiene la cantidad de gente capacitada, no, y la estructura económica, militar, tecnológica, científica, está muy lejos de desaparecer. Creo que lo que está Estados Unidos planteándose es cómo remodelar su democracia. Y allí es la lucha contra lo moderno y lo antiguo, contra los miedos y las verdades. La pandemia puso a los Estados Unidos a la lucha eterna de la sociedad, es que la lucha con la ciencia contra la anticiencia. La civilización y la barbarie. Exactamente. Esa es la palabra. La civilización y la barbarie. Y fíjese que en este proceso todavía existe gente en los Estados Unidos, millones, defendiendo intereses muy particulares. Y en los Estados Unidos Facebook
ha sido acusado por una empleada, no cualquier empleada, una alta ejecutiva de esa empresa, de poner los intereses de ellos por encima del interés común, y ha creado una especie de sistema abierto del mundo de crear y manipular a la juventud, a los niños, haciéndole daño. ¿No ve lo que está pasando en China? Los chinos están diciendo que la internet y lo que son los videojuegos tienen a sus hijos cautivos. Y esta lucha entre la verdad y la mentira alcanza el mundo empresarial. Usted ve grandes consorcios defendiendo sus intereses, acusando a la gente de ciencia a través de sus acusaciones directas o a través de organismos subrogados que se utilizan como pantalla para atacar. Entonces, en ese Estados Unidos que se mueve, como se mueven todos los gigantes, lentamente, pero cuando arranca un momentum de la velocidad, y ese momento lo dio Trump. En los Estados Unidos hay una lucha por la democracia que debemos seguir, mirar. Ahí hay senadores que tienen 6 periodos, que les cuesta hasta caminar. Y el sistema norteamericano está diseñado de suerte tal que la representatividad en el Senado de los Estados Unidos no refleja la distribución de la población. A ver, Utah, el estado de Utah, versus California, la cantidad de población y de peso económico, tienen la misma los mismos senadores, 2 y 2, porque fue diseñado así, ¿cuándo? Hace más de 2 siglos, para que grupos dominantes sean expresión del poder. Y hoy Estados Unidos es más diverso, más comunidad latina, más comunidad extranjera, más desarrollo y participación de la comunidad afroamericana. Entonces hay gente que se opone a eso, y al oponerse a eso se opone a la democracia. Y observe que en los últimos periodos los republicanos han ganado por la distribución de los colegios electorales, o del voto electoral, y no por elección popular. En elección popular han perdido. El mismo Trump contra Hillary Clinton obtuvo más voto popular, pero el presidente Trump ganó legalmente porque obtuvo más votos electorales, que es la distribución del peso que se le da a los estados, desproporcional al voto popular. Entonces, sume estas 4 y ahora piense en Panamá. Aquí se encuentra uno de los pilares más importantes de la espiritualidad en Panamá, que es la Iglesia Católica. Usted puede o no estar de acuerdo. Eso no es mi discusión en este momento. La discusión mía es que ellos representan una mayoría. Los católicos en Panamá representamos la mayoría. Pero una mayoría silenciosa. Ahora el Papa Francisco quiere hacerla oír. Léanse esto que está planteando el Papa Francisco y exijamos a nuestros curas y nuestros obispos que ese sea el lenguaje de la Constitución. 2. Las reformas que está planteando en Japón, las reformas de Xi Jinping y las reformas que deben estar en los Estados Unidos, no para que nosotros tomemos partido en contra o a favor, no, a mí me gustaría un mundo en paz, pero tienen que resolverse estos conflictos. Y observe para que ustedes vean que esto no está solamente ocurriendo en estos 4. Ahora les voy a hablar de un país más pequeño, que Fernando conoce muy bien. Túnez. Túnez, Antigua Cartago, que arrancó con la llamada primavera árabe. ¿Se acuerdan de Túnez? Está sometida a una de las más grandes crisis de su historia, los últimos meses. Y el presidente Sayed, ¿qué hizo? Disolvió el parlamento, disolvió todo. Y ahora nombró a una mujer como la primera ministra, Naida Bouden Ramassou, que ya escogió un gabinete y fue ya aprobado por el presidente. Y fíjese lo que le voy a decir, ella es mujer. Es la primera mujer en Tunisia, porque en Pakistán, que también es musulmán, Benazir Bhutto fue primer ministra, pero en Túnez, en Turquía también hubo una primera ministra. pero en Túnez esta es la primera mujer
Pero lo más curioso de esto Bangladesh también tuvo una primera es que ella tiene 8 mujeres en el gabinete. en el gabinete de 21 miembros. Nunca en la historia de un país árabe, ahora sí, había tanta mujer. Bueno, en un país islámico, porque Túnez no es árabe. Sí, islámico es la palabra. El Magreb no es. Sí, tiene usted toda la razón. Pero la crisis sigue. Y si usted mira esto, se preguntará, ¿y por qué estamos hablando de eso? Porque en nuestro continente y nuestro país se abocan necesariamente, la conduzcamos o no, a reformas, y no a la refundación de la nación, no, la nación está fundada ya. Esos que hablan de que hay que refundar la república, no hay que refundar nada. Lo que hay que hacer reformas sustentables, que se puedan sostener en el tiempo para lograr un proceso de cambio. Reformas que se terminan en 2 o 3 años, esas no son reformas. Y fíjense lo que está pasando en nuestro continente. COVID, más los papeles de Pandora, precedidos de los papeles de Panamá, han estremecido consorcios. Y los de Pandora han estremecido y revelado también que paraísos fiscales operan en los Estados Unidos. Y en esos papeles está el juego que hace Dakota del Sur y Delaware, en Dover, ocultando más de 350.000 millones de los ricos del mundo en estos paraísos de los Estados Unidos. Están revelados. Entonces decir que son un ataque a Panamá o a los Estados Unidos es que el mundo lucha contra uno de los flagelos más importantes, que es el esconder el dinero para no pagar impuestos. Porque al final, ¿de qué se nutre el desarrollo de cualquier país? De los impuestos. Y entonces, si no cobramos impuestos, ¿cómo tenemos programas sociales? Para estabilizar el mundo. Y entonces el mundo ha lanzado, viene la 5ª reforma OCDE, con el apoyo de 135 países, ya sí firmado un acuerdo para que las grandes corporaciones paguen en los países el 15% mínimo de impuestos. ¿Cuál es la idea de esa? Que no haya paraísos para esconder el dinero. Si usted trabaja en Panamá, tiene que pagar 15%. Esta realidad, al cambio en la iglesia, al ajuste, la tenemos que dirigir. Bueno, con la pandemia de catalizador, que no olvidemos Sí, eso. sí. Si no hubiera habido pandemia, el mundo hubiera pensado que sigue perfecta todo. La pandemia lo que hizo fue desnudar el sistema. Desnudar el sistema. Y entonces se ha producido una serie de ajustes de esta magnitud. Ahora digan usted, mire lo que pasa en Perú, mire lo que está pasando en Chile, que va a 21. Y a unas cuantas semanas de la elección en Chile, está produciéndose un fenómeno. El candidato, ayer le daba las cifras, no sé si la tengo por aquí. El candidato de la izquierda 24 y el de la derecha el candidato de la más conservador es el que más rápidamente está subiendo, desplazando al candidato del gobierno del señor Piñera, y se encuentra en segundo lugar. En primer lugar se encuentra Boric del centro izquierda, y marcha Chile a un cambio. ¿Cuál sea el cambio? Esperamos que sea un cambio y ya lo veremos. Mire cómo está Perú. Mire cómo está el presidente de México intentando reformas que le salen del sombrero. Existe la palabra que uso. No del sombrero del señor Castillo, el sombrero de él. Como la reforma eléctrica esta que está planteando. En el momento en que hay un serio problema de suministro de petróleo y de los derivados del mismo. Nuestro mundo, continente, impulsado por ese desastre que se llama Venezuela, en donde la mayoría de la población venezolana vive pobreza y pobreza extrema por las políticas incorrectas de un sistema que se abocó al caudillismo hegemónico e iluminado frente a hacer razonamientos claros sobre qué es el camino de la economía. O lo que está pasando en Colombia,
en donde la correlación de fuerzas comienza a variar contra la élite y la élite comienza a esgrimir argumentos viejos ante un mundo nuevo. O lo que está pasando en Perú, en donde el presidente comenzó con Castillo electo, polarizado, sin el centro habiendo participado activamente en las elecciones, y hoy tiene que retroceder para sacar a los radicales y poder gobernar, si es que puede llegar a gobernar, o donde el presidente de Guillermo Lasso, de Ecuador, ganó. Acosadora. Ahora sí, comete el grave error de romper la alianza que lo llevó al poder antes de gobernar. Perdió mayoría. O lo que era un acuerdo político. Al no darse cuenta de eso, les cayó encima los papeles de Pandora. Y ahora está teniendo que dar explicaciones de cómo hizo sus transacciones, igual que el presidente Piñera. Entonces, este mundo, y tenemos elecciones en Ecuador, perdón, en Nicaragua, que no hay elecciones. Póngase vida la información de lo que está pasando. No hay ni propaganda, porque ¿qué candidato hay? Sí. Honduras, en donde hay más de 20 asesinatos políticos. El último fue un candidato a alcalde de la frontera entre Nicaragua y Honduras. Bukele, que ayer atacó a los árbitros. Al árbitro. ¿Sí? Los dijo que le habían robado el juego. Es presidente en eso. Él es popular porque él es como su pueblo. Los dirigentes y los pueblos no tienen conciencia, hay que elevarle el nivel de cultura, no bajarle. En ese mundo complejo vivimos nosotros, un país ligado umbilicalmente al mundo. Bueno, nuestras discrepancias con la Gran Colombia surgieron al momento en que los franceses decidieron construir el canal de Panamá, y ya estaba el ferrocarril. Y la contradicción fundamental entre Colombia y Panamá era que Colombia estaba mirando hacia adentro y nosotros estábamos mirando hacia afuera. Y se produce en Panamá la independencia, que vamos a celebrar, o la separación, si la quiere hacer técnicamente, el término. En ese mundo nosotros hemos estado siempre. Y en ese mundo estamos nosotros llenos de oportunidades y riesgos. Ahora pregúntese cuántos de los medios están hablando de esta gran reforma planteada en el mundo. ¿Y por qué eso nos interesa a nosotros? Porque se ha creado una dinámica global de cambios. Y el mismo capitalismo se está ajustando. Entonces nosotros, o nos ajustamos nosotros, o nos ajustan. O nos ajustan. A la vuelta. Habla de COVID. ¿Y por qué Inglaterra, felicito al señor embajador que nos mandó un comunicado, sí, aunque voy a revisar algunas cosas porque lo leí en la madrugada de hoy, en donde él dice que la variante Mu en Panamá es la causante de que nos tengan en lista roja, pero la variante Mu está en Colombia y está en casi todos lados de América Latina. Voy a revisar cuántos países de América del Sur que tienen Mu han sido dados de alta, porque las frísoras de Panamá son excelentes. Y reitero mi criterio, las vacunas existentes son altamente eficaces para combatir esa variante si no mira las cifras de nosotros. Porque los países que quedaron dentro de la lista inglesa para ampliar el debate fueron Panamá, Haití, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú, Venezuela. Sacaron a 47 países y nos dejaron a nosotros. Yo no entiendo cómo... Y en los otros países que ellos dejaron adentro de Sudamérica está la variante Mu, que es la que más está pegada en el sur. Es más, ni siquiera Brasil la sacaron de la lista, que es realmente el centro de la pandemia continental. No vamos a hablar ni siquiera de Sudamérica. Y con más de 600.000 muertos. Y Estados Unidos también salió de la variante, de la lista. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá. Vamos a hablar sobre un artículo que lo vi en el periódico hoy. No más huelga ni paros en los puertos. Jorge Torregrosa, aparece un artículo de La Estrella de Panamá. Si usted tiene una situación en un puerto o en cualquier empresa, nosotros tenemos el arbitraje, claro, como cosa obligatoria. ¿Por qué? La idea es que los trabajadores lleguen a acuerdos con las empresas. Y el Ministerio de Trabajo puede declarar un arbitraje forzoso para evitar la huelga como tal y permitir que los trabajadores obtengan las cosas que están peleando. Pero tampoco es el capricho. Ese significa lo que significa para nosotros en este momento paralizar un puerto, cualquiera que él sea. Cualquiera que este sea. Bien, por eso nosotros salimos aquí, hay que defender, y además los puertos que han tenido un comportamiento excelente durante los últimos meses.
hay que prestarle atención a esto. A la vuelta a eso y más. Así es.